veamos un ejemplo de aplicación de la ley de senos en el contexto de la solución de problemas. Para ello he utilizado la situación de la Torre de Pisa, que está inclinada. Esta torre está ubicada en la ciudad italiana de Pisa y después de su construcción presentó una inclinación, es decir, ya no se ve perpendicular al suelo, dado un hundimiento en el terreno donde fue construida. Entonces, utilizando esa situación de la vida cotidiana, vamos a trabajar un problema en el que se usa uno de los casos de la ley de senos. El enunciado dice lo siguiente: originalmente la torre de Pisa estaba perpendicular al suelo. Debido al hundimiento del terreno, ahora se ha inclinado 5 grados con respecto a la perpendicular. Determine la longitud actual de la torre si cuando los rayos del sol tienen una incidencia sobre el horizontal suelo de 49,9 grados, ella genera una sombra cuya longitud es de 51,7 metros. Entonces, para entender mejor la situación, he elaborado una representación. En esta representación vamos a ubicar la información dada por el problema. Tenemos la perpendicular, o sea, cuando la torre no presentó la inclinación. Está la torre actual que está inclinada y de acuerdo con el dato del problema nos dice que este ángulo tiene una medida de 5 grados. También nos dice que cuando los rayos del sol inciden sobre el suelo con un ángulo de 49,9 grados, la torre genera una sombra que tiene una longitud de 51,7 metros, es decir, esa es la medida del segmento que va de este punto a este punto y esa longitud es de 51,7 metros. Entonces, para analizar mejor el problema, he dibujado el triángulo y en este triángulo vamos a ubicar los datos. Entonces tenemos la medida de este ángulo que es 49,9 grados. Tenemos también la medida de este lado, que es la sombra, que tiene una longitud de 51,7 metros. Y nosotros podemos, a partir de un análisis sencillo, deducir la medida de este ángulo. Entonces, como sabemos, cuando la torre no se había inclinado, formaba con el suelo un ángulo de 90 grados que ustedes ven marcado aquí con color verde, pero como se ha inclinado 5 grados, entonces ahora este ángulo ya no mide 90 grados, sino que mide 90 grados menos los 5 grados de inclinación, lo que significa que este ángulo tiene un valor de 55 grados, que es el que vamos a ubicar en este punto, 85 grados. Bien, ya tenemos los datos del triángulo y vamos a analizar a qué caso de la ley de senos corresponde esta situación. Tenemos dos ángulos y un lado, lo que significa que estamos en el caso 1, que es el caso en el que se conocen dos ángulos y cualquier lado. Determinado el caso, pasamos ahora a resolver el ejercicio de acuerdo con los pasos dados en el video anterior. Entonces el primer paso es nombrar las partes del triángulo. Voy a nombrar a este ángulo como el ángulo A, su lado opuesto A minúscula. Voy a nombrar a este ángulo como el ángulo C, su lado opuesto C minúscula y entre otras es el valor que nos interesa porque este segmento representa la torre inclinada y vamos a nombrar a este como el ángulo B y su lado opuesto B minúscula. Después de realizar el primer paso, pasamos a realizar el segundo y este nos dice que hay que calcular la medida del ángulo faltante. Este es un proceso sencillo que ya todos conocemos y es tomar la medida del ángulo A sería igual a tomar 180 grados y restarle la medida de los dos ángulos conocidos, es decir, restarle 85 grados y restar 49,9 grados y obtenemos un resultado de 45,1 grados. Entonces, sabemos que la medida del ángulo A es 45,1 grados. Bien, pasamos ahora al paso número 3 y este es hallar la medida de uno de los lados y como nos interesa el lado C, pues vamos a hallar de una vez la medida de este lado. Hacemos el análisis
queremos hallar la medida del lado C. Conocemos el ángulo C, que sería la primera parte de nuestra ecuación. C es al seno de C. ¿Cómo? Y ahora vamos a mirar cuál razón está completa y vemos que la razón que tenemos completa es el lado A y el ángulo A. Por tanto, aquí escribiríamos A es al seno de A. Bien, determinada la fórmula que vamos a utilizar, pasamos a hacer el reemplazo. Tenemos entonces que C, que es nuestra incógnita, sobre el seno de C, es decir, sobre el seno de 49,9 grados, es igual al valor del lado A, que es 51,7 metros, sobre el seno de A, que es 45,1 grados. Bien, pasamos ahora a hacer el despeje, es decir, que el seno de 49,9 pasa a multiplicar y tendríamos entonces que el lado C es igual a 51,7 metros dividido entre el seno de 45,1 y esto que se multiplica por el seno de 49,9 grados. Bien, en este momento pasamos a hacer uso de la calculadora y como les expliqué en el anterior ejercicio, entonces vamos a abrir un paréntesis porque vamos a digitar primero la división, entonces abrimos paréntesis y digitamos 51,7 dividido entre el seno de 45,1. Cerramos el paréntesis y esto que se multiplica por el seno de 49,9. Bien, damos igual y de esta manera obtenemos 55,8, lo que significa que es la medida del lado C. Entonces, este lado C tiene una medida de 55,8. C mide 55,8 metros, que es la medida que estábamos buscando. Y este lado C, entonces, como ya sabemos, representa la medida de la torre. Eso quiere decir que este lado mide 55,8 metros y que es aproximadamente la longitud de la torre ahora que se encuentra inclinada. De esta manera daríamos respuesta a nuestro problema.